Se cumplen 2 semanas del arranque de las campañas en el Estado de México, llamado la joya de la corona o antesala a la presidencial por los 12 millones de votantes en su lista nominal. Por primera vez en la historia habrá una gobernadora, puesto que las 2 únicas candidatas son mujeres. En un estado azotado por la violencia de género, esto no es menor. También por primera vez el bastión priista tambalea. El hoy gobernador Alfredo del Mazo logró el triunfo con apenas 2% de diferencia, y la actual abanderada tricolor Alejandra del Moral va abajo varios puntos en las encuestas ante Delfina Gómez, quien compite por Morena por segunda ocasión consecutiva tras su paso por la Secretaría de Educación Pública. Además de estas particularidades, están los aprendizajes sobre la importancia de las redes en las campañas. De eso va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Les saluda Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Ya escuchamos el tema que nos atañe el día de hoy y ahora le presento al panel de personas expertas que convocamos. Muchísimas gracias a Citlali Stephanie Pérez Luque, quien es politóloga digital y también consultora precisamente de comunicación política aplicada. Bienvenida, Citlali, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por la invitación, Luisa, siempre un gusto. Ay, bienvenida, un honor para nosotras y nosotros. Gustavo Ramírez Díaz, quien es de casa, además jefe de información aquí en SPR Informa. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, un gusto estar aquí en esta polémica. La mente y trabajo detrás de justo muchos espacios de desmentidos, de infodemia que ya estaremos viendo respecto a esta elección y bueno, las demás que vamos a seguir en estos años. Y vía remota también agradecemos mucho la presencia del maestro Carlos Jiménez, quien usted conoce muy bien, ha estado en este espacio en múltiples ocasiones y es investigador de la neointeracción social. Maestro, qué gusto saludarte otra vez. Hola, buenas noches, Lee, y a toda la mesa. Muchísimas gracias. Citlali, si te parece, empezamos contigo, lo decíamos, vamos arrancando, pero bueno, ya tuvimos una buena quincena para ver justo qué tan movida iba a estar la campaña. Al ser todo esto que ya veíamos en la cápsula, un bastión priista de los últimos, ¿no? A los que se está, pensaría yo, aferrando el partido, o no, ya lo discutiremos. Al ser también puras mujeres, al ser como, pues sí, todas estas coyunturas, hubiéramos pensado que esta iba a tener todos los reflectores y que pues iba a haber demasiada actividad. ¿Ha sido así a tu consideración? ¿Cómo ha arrancado esta campaña en el Estado de México? Pues lo que hemos visto en redes sociales, sí ha habido bastantes noticias falsas, ¿no? Se han replicado algunas referentes a, no sé si vieron esta del kilo de tortillas, ¿no? Que tanto sí, del tema de Alejandra del Moral, y luego hicieron también la de Delfina. Pero recordemos que ya tenemos edición, ¿no? E inteligencia artificial que permiten generar pues bastante contenido que seguramente o sea, ¿ninguno no de es los real. dos envoltorios era real? Pues uno sí y otro no. Entonces, justo esas son las cosas que nos permite el espacio digital. Insertar imágenes, insertar contenidos que probablemente la ciudadanía puede absorber, compartir y no verificar si es real o no es real, ¿no? Ese es una de las imágenes que se ha insertado. Y mucha más información al respecto, ¿no? Se ha dicho que Alejandra del Moral se ha cambiado de partido político, también se ha dicho que Delfina está dejando también el partido de Morena porque ya nadie va a votar por ella, entre otras cosas que han sucedido en esta elección. Me parece que en el espacio digital yo hubiese esperado que hubiera mayor polémica, ¿sabes? O sea, que probablemente más agresiones, porque o sea, no es que lo esté normalizando, ¿no? Pero muchas veces es lo que aparece en el espacio digital. Lo que sí he visto es que han aparecido un montón de cuentas falsas que atacan a ambas candidatas, ¿no? Más allá de pensar cuál es nuestra ideología o si estamos del lado derecho o del izquierdo, pero en realidad hay un montón de cuentas falsas que atacan a las dos candidatas y que no tienen ningún sustento, ¿no? Y ahí sí podemos ver que se escudan tras una cuenta falsa, tras el espacio digital que les permite pues el anonimato. Y ahí es donde están insertando pues esta narrativa, este diálogo que en realidad no tiene tanto alcance porque tienen pocos seguidores o no tienen seguidores, pero que los empezamos a ver más y más y más y supongo que al debate esto se va a disparar, ¿no? Vamos a ver muchas más noticias falsas, vamos a ver muchos más memes, imágenes, agresiones políticas, violencia política en razón de género.
digamos que para todo lo que hay en juego y pensando en cómo las redes han abonado a otros procesos electorales, hubiéramos esperado que estuvieran mejor preparadas ambas en cuanto a estrategias, digamos, tanto de posicionamiento como de propuestas, como imagino de desprestigio. Pienso, por ejemplo, en, no sé, la campaña de Nuevo León, que es ahora como el emblema, ¿no? Como que tuvo puntos muy estratégicos en el arranque, a la mitad, ¿no? Como que sabían perfectamente a través de qué redes colocar qué tipo de mensajes y parece que no estamos viendo eso en la del Estado de México. Pues no, o sea, a mí me parecería que no, ¿no? En realidad, si vemos cómo va siendo la construcción de los mensajes, cómo quieren llegar a través de sus espacios digitales, ¿no? Como si replicar el contenido, pues fuera a tener algún tipo de alcance, pero no me lo parece. Gustavo, vamos a poner algunos tweets, si te parece. Yo he visto, digamos, sí, ciertos mensajes que se están posicionando, pero efectivamente no hay como mucha novedad. Por ejemplo, la cuenta de Polo Puga, voy a poner algunos en favor de una candidata y después otros de otra, que dice, en algunas partes del Estado de México ya se reportan mítines sin llenar de Alejandra del Moral. Esto, ¿no? Como de que no jala tanta gente como Delfina, ha sido uno de los mensajes que ha posicionado Morena desde el principio. Era obvio, lo dicen las encuestas y el pueblo en las calles, no hay PRI que dure 100 años. Ni con toda la operación mediática pueden levantar a su candidata del grupo Atlacomulco. Entonces, creo que ese es como uno de los mensajes de comunicación que se ha intentado desde el lado de quienes no están con Alejandra del Moral, que es de este grupo de Erubiel, del Mazo, de Enrique Peña Nieto, o por ejemplo, como dice la cuenta de hecho de Morena, nuestra candidata Delfina Gómez encabeza todas las encuestas y va ganando la batalla maestra para sacar a los prinosaurios del Estado de México, ¿no? Como que toda la construcción del mensaje, digamos, tiene que ver con que se tiene que ir el PRI, ¿no? Con que es, digamos, el partido que está ahí enraizado y que ha sido muy tóxico, y que el cambio, y además en este guiño a la educación y a una persona cercana a la gente, es con Delfina. Y del otro lado, en un tono un poco, creo yo, más agresivo en lo personal, no tanto en lo general, por ejemplo, la legisladora Teresa Castel dice, Delfina Gómez está lejos de tener un perfil para un cargo de elección popular. Estoy leyendo textual, ¿eh? Es una palera de López Obrador sin voluntad propia y corrupta, candidata sin mérito alguno, solo desviar #cash, en este como guiño también al libro en contra del presidente López Obrador, Rey del Cash, pero bueno, como que hay este esfuerzo, digamos, por vincularla con el presidente, ¿no? Como ella no es nada, como se dice de todas las mujeres en realidad, ¿no? De Claudia Sheinbaum, de cualquier mujer de la 4T no tiene voluntad propia, solo le responde al presidente. Y otro de Fernando Belaunzarán, que dice, qué conmovedor, Delfina es corrupta, ignorante, inepta, delincuente, electoral, dice y plagió su tesis, pero tiene bonitos sentimientos y se compadece de los pobres desde su camioneta machuchona y sus citas en el ABC. Y bueno, ya no hubo debate, pero sí telenovela, no, digo, se refiere ahí como a este pequeño momento en el que no se supo bien qué onda con la fecha del debate, que ya ahorita está aclarado, pero hay esta onda, ¿no? Como de tratar de decir no está calificada porque no es el perfil típico, digamos, de hombre blanco de Harvard, ¿no? De candidata. Cada uno está posicionando cosas que la verdad han usado todo el tiempo, ¿no? No hay una gran novedad. Sí, no hay novedad. La oposición, digamos, podemos distinguir, por un lado, el partido, ¿no? En su campaña. Sí son campañas muy tibias, como mencionaban, y yo incluso calificaría de insulsas, ¿no? No tienen contenido, no tienen nada de aporte, y también lo que hemos verificado es que están migrando de Facebook y de Twitter a campañas en TikTok. Me parece que están buscando un voto más joven y que es mucho más fácil de manipular con mentiras o con este tipo de campañas en las que nada más vemos a las candidatas bailando o brincando y sin proponer realmente una solución a los problemas de fondo del Estado de México, como el feminicidio, falta de agua, transporte público. No lo vemos eso en redes sociales, lo vemos en las campañas, en los mítines. Entonces yo creo que lo que vamos a ver, por lo menos en estas primeras semanas de campaña, es posicionamiento en redes sociales, y creo que se están guardando el músculo para las últimas semanas, porque realmente las elecciones, yo creo que en el Estado de México no las van a decidir las redes sociales, las van a decidir los músculos en el Estado, ¿no? Ya sea el de Grupo Atlacomulco, que sabemos que históricamente pues las han definido con acarreos, con todo este tipo de estrategias electoreras, ¿no? El ratón loco y todas estas, que muchas de esas se han fundado en el Estado de México, y entonces pues va a ser la última oportunidad que puedan ejercerlas con mucha fuerza. Entonces,
creo que se están guardando el músculo para las últimas semanas poder ejercer este acarreo de votos que necesitan. Pues aquí es un tema más de posicionamiento, digamos, de que sepan que existes, mucho más que de fondo, ¿no? A diferencia de en otros. Bueno, creo que en realidad ha sido la estrategia en no las últimas campañas. Sí. Maestro, ¿qué has encontrado tú justo en este monitoreo? Porque la característica de las redes es que son violentas, ¿no? Y más en campaña electoral. Para hacer, insisto, el Estado de México, 12 millones de votos en juego, pues no hemos visto lo que se hubiera esperado, quizá. ¿Eso es buena o mala noticia? Pues mira, el Estado de México junto con estados como Veracruz, la Ciudad de México, pues son, digamos, el núcleo central, ¿no? de la próxima batalla en el 2024, ¿no? Son los que mayor cantidad de electores tienen. Y precisamente lo que yo he visto es esta guerra, esta toxicidad. De un lado, específicamente la oposición, es que están utilizando las redes trollbots que continuamente atacan al presidente. Es decir, sus baterías se enfocan ya no solamente en el presidente López Obrador, sino también en la candidata de Morena. Quizás haya algunos contenidos desinformativos de Morena hacia la candidata del Moral, pero en mayor medida las mediciones indican que es mucho más las redes de desinformación de la oposición. Precisamente por ahí envié algunas gráficas. En la primera, que se llama Red Delfina se desploma, ahí se van a ver estos hiperclusters y se van a ver los usuarios, estos mismos usuarios que diariamente y continuamente e incesantemente durante ya casi 5 años han estado, digamos, estableciendo narrativas, ¿no? De desinformación en contra del gobierno de la 4T y ahora incluso pues también en contra de la candidata de Morena, ¿no? En el Estado de México, la maestra Delfina. Entonces lo que yo veo es esta, digamos, doble acción de estas redes que atacan por un lado al gobierno federal y en este caso a la maestra Delfina. Bueno, porque pues ya lo han dicho, el Estado de México es, digamos, la batalla previa al 2024. Carlos, ¿y a quién le hablan estos, digamos, campañas de bots o estos grupos organizados en redes sociales? Porque justo nos decía Gustavo, en TikTok es muy claro, se trata de posicionar ante una audiencia joven a una persona, ¿no? Que se den a conocer, aunque sea bailando, todas las cosas que siempre tenemos que ver, que hacen. Como que cada Instagram pues justo sirve más bien como para generar empatía, como que cada red tiene su chistecito. Estos nodos que tú nos enseñas, ¿qué están buscando? O exaltar. Mira, es bien claro, como bien lo dijeron, TikTok es hacia los jóvenes y también es muy fácil de manipular porque pues sabemos que los contenidos ahí son de 7, 10, 12 segundos. Entonces, estos tipos de contenidos instantáneos, pues sí, digamos, son una gran vía para la desinformación. Con respecto a Facebook, es otra dinámica distinta. Recordemos como definición de red social, solamente Facebook se puede definir como una red social porque es ahí donde tú haces tu red de contactos, de amigos, de usuarios en común, etcétera. Y en Twitter, pues es la plataforma pues política, ¿no? Donde realmente es un microblogging que pues tú vas a estar emitiendo contenido y casi cualquier usuario puede leerlo. Entonces, digamos que Twitter es como la cuna donde nacen los debates políticos y de ahí se transfiere o se puede transferir hacia otras redes. Entonces, Twitter tiene su importancia dado el contexto en el que se ha sumergido, que es el político. Y bueno, eso ha traído, pues ya hemos platicado extensamente sobre esto, diversas olas de desinformación, diversas olas de contenidos de odio, de racismo y clasismo. Y bueno, pues pues ahí están las diversas trincheras y después pues tienes, digamos lo que yo les denomino las redes offline, ¿no? En la calle, en los mercados, en las vecindades, en los barrios. Es decir, ahí también hay otra guerra sucia, ¿no? Ustedes lo dijeron, los kilos de tortillas, la pintarrajeada de cartelones, las pintas, etcétera, ¿no? Entonces, es una campaña que se lleva en dos vías, tanto en redes sociales digitales y en redes sociales, digamos, offline, que se están dando ahí en las colonias. Justo quisiera cerrar este bloque con esto que dicen. Siempre decimos que en México hay muchos Méxicos, ¿no? La particularidad justo de estas elecciones
en Coahuila, ¿no? Con el perfil, digamos, de los problemas que tienen por allá, el asunto de que haya minería involucrada, es decir, como que el Estado de México con el tema de género, cada una de las entidades tiene, digamos, su propio nivel de análisis por las características propias. En este momento, entonces, en el 23, ¿las redes sociales no serán tan importantes como en el 24? ¿Es lo que podemos, digamos, prever justo por las características del Estado de México y de la importancia literalmente del territorio? Pues me parece, las redes no están peleadas con el territorio, no es que solamente las campañas se ganen en las redes sociales, eso es una mentira, ¿no? Pero son complementarias, ¿no? Entonces, las redes funcionan como un apoyo para el trabajo que se hace en territorio. Como bien ya lo habían mencionado, bueno, Facebook es para hacer comunidad y es la red social más usada, ¿no? Después de WhatsApp. WhatsApp es la primera, ¿no? Luego sigue Facebook, que es para, como ya lo dije, hacer comunidad. Instagram para conectar, ¿no? A través de las imágenes. Twitter, como lo mencionaron, es para el debate y para generar polémica. Y TikTok, bueno, es como una combinación, ¿no? Pero todavía no tiene los alcances que tiene Facebook. Me parece que las redes sociales sí tienen cierta incidencia ahorita, justo porque sí generan cierta discusión, cierto debate que se trae pues a la esfera pública y las personas se sienten como más cercanas a las candidatas porque tienen esa posibilidad de interactuar de manera directa sin intermediarios o que pueden sentir que de esa manera es, ¿no? Aunque atrás haya un community, lo que sea. Entonces, unas mejores que otros, sin duda, o unas mejores sí, que ¿no? otras. O sea, que pueda haber alguien más respondiendo, pero sirven para eso, ¿no? Para aquellos que están más lejos o en esos espacios donde no logran las candidatas visitar o que ya no les da tiempo ir de puerta en puerta, ¿no? Porque es imposible que le vayan a tocar la puerta a los 17 millones de habitantes que hay en el Estado de México. Bueno, Facebook está cumpliendo con esa función, ¿no? Entonces les tocan la puerta a través de los contenidos, de los videos que van generando, pero podemos discutir o debatir más allá el tipo de contenido que le llega a las personas. Antes de pasar a las encuestas, que será el segundo bloque, cerraríamos con esto, Gustavo, porque justo dices, no pueden ir a tocar tantos millones de puertas, pero, por ejemplo, en, digamos, la búsqueda de la grande, la presidencial, sí empezamos a ver a las corcholatas, los corcholatas, la verdad, pues desde ahorita implementando estrategias en TikTok, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, y en el Estado de México no. Por eso insisto en si será diferenciado el 23 del 24, por lo menos en lo digital. Sí, yo creo que reemprendieron este tipo de campañas en el que nos vamos a ver bailando. Cuando en 24 sí empezamos por lo menos a ver un poco más de contenido y de profundidad en los temas que necesitábamos. Eso me parece que es un paso atrás, sobre todo en un estado con los problemas como los que tiene el Estado de México y sobre todo que en los últimos 4 años hemos visto que la política nos ha acercado a debates que no estábamos inmiscuidos. Hoy estamos preguntando cómo se eligen a los consejeros del INAI. Hace 5 o 6 años a nadie le importaba cómo se elegían. Y lo mismo, la reforma en el plan B de la reforma electoral, se nos planteaba votar por nuestros consejeros electorales. Son debates en los que no habíamos estado inmiscuidos y que me parece que esta elección, por lo menos lo que está mostrando en redes sociales, es un paso atrás. Es diviértete porque la candidata del PRI se puso a bailar con este señor que baila, lo conocen como medio metro, ¿no? Esa es la propuesta en redes sociales, ¿no? Entonces creo que estamos dando un paso atrás cuando deberíamos estar dando un paso adelante, exigiendo con esta cercanía en redes sociales a las candidatas las propuestas con las que van a solucionar los problemas en el Estado de México. Pues dejamos ahí este primer bloque. Si nos permite, vamos a una brevísima pausa y regresamos con más. Mientras seguimos conversando en nuestras cuentas de redes sociales, platicamos en la @canal14 MX y con el hashtag elecciones 2023 Edomex, hashtag polémica en redes, por supuesto. Volvemos. ¿Te han dicho que ha venido mi padre? ¿Por qué no te olvidas de él? Porque no puedo. Me llevo en la cara. ¿De verdad que me vas a llevar a juicio por lo de... Su hermano le ha manifestado de forma expresa que quiere vivir con usted. ¿Qué pensabas? ¿Dejarme sola? Al final vas a ser tú la que va a romper la familia. Cinema 14 presenta La hija de un ladrón. Martes, 23:20 horas.
TV Migrante Informa, un espacio en el que compartiremos con usted una mirada sobre los hechos más destacados en materia migratoria, así como los de mayor impacto para México y otros países en la región. TV Migrante Informa, sábado 21 horas. Porque México está donde tú te encuentres. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. ¿Qué nos echaron las trampas a unos monchis, no? Y a partir de ahí surgió el desarrollo de Amores Perros, como este mosaico de realidades de la ciudad. Todo lo que ha sufrido sin quejarse. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Es un antes y un después del cine nacional. Con los curas y lejecitos, como dijo don Benito Juárez. Me siento muy afortunada de haber sido parte de ese momento de nuestro cine. Quienes hacen nuestro cine, sábado, 20 horas, por Canal. Gracias otra vez por su sintonía y por los mensajes que nos hace llegar a través de las redes sociales. Déjenme poner solo un par de tweets para nuestro siguiente punto. Uno de Joe Mendoza, que en realidad recupera una imagen de José Cárdenas, que es una de estas encuestas de Twitter que a veces la gente hace literalmente entre sus seguidores y cree que son vinculantes o representativas, ¿no? Así, yo pongo en mi Twitter con mis seguidores que posiblemente piensen muy parecido a mí, quién va a ganar una u otra, y así, ya ven, sí está Alejandra del Moral subiendo en las encuestas. Y lo digo porque otro de los temas que yo he visto en las últimas semanas es la palabra picada. En un montón de tweets he visto como este nado sincronizado de decir una u otra va en picada, pero principalmente la candidata de Morena, Delfina Gómez, va en picada, como diciendo ya las encuestas no le favorecen, porque justo este fue uno de los fuertes con los que arrancó. ¿Por qué, Gustavo, y quisiera preguntarte a ti, porque han hecho un trabajo muy importante justo en SPR Informa y en Infodemia, las encuestas, hablar de encuestas y el cómo le vayan las encuestas influyen en la gente? Como que nos gusta estar con el lado ganador, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que en un estado como en el Estado de México, que está acostumbrado que siempre gana el PRI y que muchas de las personas ya no van a votar porque ven que en las encuestas va ganando el PRI, me parece que manipular en este momento encuestas y decir que Delfina está perdiendo inhibiría, o esa es la intención, ¿no? Inhibir el voto y que la gente ya no salga a votar por Delfina. Me parece que ese es el objetivo principal. Y lo más preocupante que hemos identificado en Infodemia sobre las elecciones en el Estado de México ha sido esta manipulación de encuestas, que ha sido recurrente desde la precampaña, estar manipulando encuestas que supuestamente habían publicado los medios de comunicación, y últimamente con el hashtag Delfina se desploma, publicaron una nueva encuesta manipulada. O sea, ni siquiera es que las encuestadoras puedan tener sesgos o trucos como pasaba antes, ahora ponen tal medio y fingen una encuesta. Sí, con Photoshop manipulan las barras y ponen los números. ¿Les parece si vemos la cápsula y regresamos a discutirla entonces? Con el hashtag Delfina se desploma, usuarios de redes sociales compartieron información falsa y datos manipulados sobre la posición de la candidata de Morena, Delfina Gómez, en las encuestas rumbo a las elecciones del 4 de junio en el Estado de México. Hasta el 12 de abril, la etiqueta Delfina se desploma acumulaba más de 10.100 tweets. De acuerdo con un análisis realizado por el maestro Carlos Augusto Jiménez, la etiqueta fue apoyada de manera inorgánica por una extensa red de trollbots, con la que se compartieron encuestas falsas que colocaban a la candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, con el 53.4% de las preferencias electorales, contra el 37.2% de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Sin embargo, la encuesta real, publicada en el Heraldo de México el pasado 31 de marzo, coloca a la abanderada por Morena con 47.7% de las preferencias y a la abanderada del PRI con el 33.2%. La manipulación de encuestas en redes sociales no es un fenómeno nuevo en este proceso electoral del Estado de México. Durante las precampañas, circularon en redes sociales encuestas falsas, que eran presentadas como sondeos publicados en medios de comunicación, los cuales colocaban a Alejandra del Moral a la cabeza de las preferencias
Incluso en TikTok fue viral un video que reunía 4 encuestas manipuladas que colocaban a la candidata del PRI con 8 puntos de ventaja. A pesar de estos esfuerzos desinformativos, desde marzo de 2022, los sondeos muestran un claro avance de Delfina Gómez, quien ha llegado a alcanzar picos en las encuestas con 20 puntos por encima de Alejandra del Moral. Actualmente, la candidata de Morena tiene una ventaja de alrededor del 13% de las preferencias en todos los sondeos por encima de la candidata del PRI. Infodemia. Entonces sí hay un poco más de estrategia de la que estábamos pensando, Citlali. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, el uso de las encuestas para manipular el voto es algo que se ha utilizado en las diferentes elecciones. Y no solamente de nuestro país, ¿no? Sino de todo el continente. Además, pensemos en el voto útil, que es un discurso que se suele utilizar para que las personas no pierdan ese voto votando por alguien que no va a ganar o que no tiene oportunidad. Entonces, evidentemente, va a tener un impacto en las y los ciudadanos que están buscando la representatividad, ¿no? Que alguien verdaderamente lleve su voz y genere, digamos, una buena política en su desarrollo como gobernador, gobernadora en este caso. Entonces, sí puede haber una estrategia en ese sentido, ¿no? Y enfocada a desvirtuar el posicionamiento de una u otra candidata, que también tiene que ver con estas declaraciones que se han hecho de que quién manda en la campaña, ¿no? Que a las dos las han atacado también a través de, es que es su vocero, o quien realmente está haciendo la campaña es tal personaje, ¿no? Pensemos que por parte de Alejandra le están diciendo que Del Mazo o que tiene nexos con Duarte o con Peña Nieto, y por parte de Delfina pues están diciendo que Higinio es la voz, que Higinio es el manipulador, ¿no? O sea, hemos visto que de parte de los dos lados pues se ha utilizado este discurso, y también las encuestas que estamos viendo muchas y todo el tiempo, ¿no? Y que además otros medios han dicho, bueno, esta encuesta es falsa, nosotros no la sacamos, pero las vamos a seguir viendo, ¿no? Porque se busca eso, se busca la percepción, porque eso hacen, generan percepción entre los individuos, entre los votantes. Y además qué triste, porque justo en un país donde se ha luchado tanto por la alternancia, que usen esta herida vieja nuestra como de, bueno, ya, va a terminar siendo como siempre es bastante, pues, maquiavélico. Maestro Carlos, pues ya nos decías por ahí de justo qué palabras se están posicionando, qué imágenes falsas también se han buscado posicionar, o algo de esto que nos presentaba Gustavo, de, por ejemplo, eso, ¿no? Manipular una encuesta, ponerle el sello falso de una marca de prestigio para influir en que, pues, incluso participemos, ya no solo en si votamos o no, sino, digo, por quién votamos, sino si votamos o no. Así es. Sí, mira, incluso yo prevería, ¿sí me escuchan ahí? Sí. No sé si tú a nosotros... Incluso yo prevería que viene lo fuerte, sí, ahí las escucho, que incluso lo fuerte de estas fake news, como habían dicho, viene yo creo que después del primer debate. Incluso se podría esperar, ¿sí? Viendo esta gran cantidad de pues, notas falsas y construcción de narrativas falsas, el uso de tecnología más avanzada. Recordemos que ya está disponible el deepfake, ¿no? Es decir, la construcción de videos con la cara de algún personaje en alguna situación. Lo vimos ahora con Trump. Ahí hubo bastantes fotografías donde era arrestado, lo cual pues con el Papa Juan Pablo, Francisco, con otros personajes, ¿no? Y bueno, pues ahora quizás a lo mejor pudiéramos verlo en el Estado de México, porque bueno, pues finalmente estas construcciones de narrativas falsas, si nosotros lo analizamos de una manera, digamos, a fondo, tratan, ¿sí?, de emular una realidad, ¿sí? Es decir, estas no son simplemente photoshops de encuestas, sino que, digamos, tiene toda una estrategia de hacerlas parecer real, para, pues ya como bien lo dijeron,
tratar de manipular la opinión y decir que las personas pues se vayan con la ola ganadora, ¿no? Que esa es la estrategia que buscan este tipo de encuestas manipuladas y falsas. Y bueno, pues yo esperaría lamentablemente que pudieran darse estos casos, ¿no? Para estar alerta, digo, en las cuestiones infodémicas, ¿no? Algún video, alguna foto construida mediante inteligencia artificial en alguna situación sobre alguna de las candidatas. Pues precisamente hay un montón de gente recuperando, como para hacer este argumento, imágenes de como muchas encuestadoras juntas. Tengo por ahí uno que me encontré de, por ejemplo, la cuenta de Raúl Bejarano. Dice, esto dicen las encuestas en el Estado de México, y es a su vez una infografía de polls.mx, que es un promedio de encuestas, pero las desglosa, digamos, ¿no? La verdad es que la diferencia entre, por ejemplo, justo Campaigns and Elections México, que le da 50 puntos a Delfina Gómez y 33 a Alejandra del Moral, y la de Rubrum de hasta abajo, que les da 48 contra 40, pues es muy grande, ¿no? O sea, la verdad es que entre 8 y 20 puntos de diferencia es muchísimo. No sé si esto se esté compartiendo como una especie de contrainfodemia, como justo para decir, vean cómo hay demasiada diferencia, algunos trabajos no son honestos, o por qué se comparten también, digamos, ahora estos desagregados, ¿no? Porque he visto que mucha gente está intentando hacer el ejercicio, por lo menos, de comparar una encuesta con otra, que es algo que yo normalmente no he visto. Cada quien como que tiene su encuestadora de confianza, pero no estamos haciendo el ejercicio constante de verificar. ¿Qué dirían sobre ello? Sí, no, Paul de Paul se está dedicando a juntar todas las encuestas. De hecho, tiene un seguimiento desde principios de 2022 de todas las encuestas en el Estado de México y precisamente compara eso, la diferencia entre encuestas y en el tiempo, ¿no? Y señala, incluso tiene las gráficas bien, se ven claramente cómo va creciendo o se va disminuyendo la diferencia. Y desde hace un año, desde marzo de 2022, claramente Delfina ya despega y se aleja bastante en este promedio más o menos de 15 puntos de ventaja. Yo lo que plantearía sobre las noticias falsas que hemos visto es si le va a alcanzar a Alejandra del Moral para cerrar esa brecha que tiene con Delfina Gómez, ¿no? O sea, si estás planteando noticias falsas como tu estrategia en redes sociales, me parece que es demasiado, es muy poquito lo que va a alcanzar a sumar en las elecciones. Sobre todo viendo las elecciones de Erubiel Ávila, ganó con 3 millones de votos. Ajá. 6 años después, Del Mazo ganó con 1.9. O sea, perdió un tercio de los votos de Erubiel Ávila. Y todo indica que pues, en el Estado de México va a seguir una erosión de votos para el PRI. No lo vas a revertir con encuestas falsas o con esta campaña pues poco saludable de redes sociales. Sí, el porcentaje del Mazo ya fue, ¿no? Se acercó, creo que menos del 2%. Las encuestas tenemos como una relación de odio-amor con ellas, ¿no? Citlali, como que en momentos como Trump, con Hillary Clinton, en momentos como el referéndum de paz en Colombia, como que decimos, pasó exactamente lo contrario a lo que las encuestas decían, pero en otros momentos justo nos dan un súper buen parámetro, así de, pues así evolucionó y al final el resultado fue tal, ¿no? Y así, en México, digamos, tenemos también esa experiencia. ¿Por qué entonces seguirle apostando a las encuestas cuando como que a veces son súper adecuadas y otras veces no? Pues es claro que también hay un sesgo, ¿no? Entonces, incluso hay o miedo a la verdad. Bueno, a admitir a quién le vamos, ¿no? Pues los mismos candidatos, ¿no? Contratan a sus encuestadoras como para medirse, ¿no? Y obtienen resultados que son probablemente óptimos o no, dependiendo. Y también hay encuestas que responden, digamos, a la coyuntura y a quién está gobernando, ¿no? Entonces hay afinidades políticas, o muchos dicen de esa manera, ¿no? De así de, bueno, es que tal encuesta es afín a tal personaje político y por eso tiene esa inclinación, ¿no? Entonces, más allá de una relación u odio, pues es cuantificable y estadísticamente lo vamos a estar observando, ¿no? Al final el resultado pues es lo palpable y las encuestas pueden influir de cierta manera, pero me parece que ya no tanto. O sea, al principio hablabas de que ya tenemos otras discusiones en el espacio público, ¿no? Que antes no se tenían. O sea, las personas genuinamente ya se empiezan a cuestionar sobre diversos temas que en algún momento, en algún punto no interesaban tanto a las audiencias. Pero ahora me parece que es diferente, ya no es simplemente seguir una encuesta, ¿no? Como tal, porque recordemos encuestas pasadas, ¿no? De las presidenciables y ahora lo que vemos de las corcholatas inclusive, ¿no? Que cada quien tiene su encuesta y pone, digamos, a las 4 corcholatas en primera posición, ¿no?
por así poner un ejemplo. Entonces, más allá de una encuesta que busque posicionar a un candidato o candidata, pues creo que también queda en las y los ciudadanos si creen o no en eso y si quieren, no sé, un gobierno que tenga ciertas características. O sea, estoy tratando de ser lo más objetiva posible, pero es bien difícil, ¿no? Sí, es difícil. O si quieren darle continuidad a un proyecto que, digamos, está inmerso, ¿no? Eso ya va a depender de los ciudadanos. Para cerrar, maestro Carlos, justo las redes nos politizaron, o sea, la posibilidad de estar todo el tiempo interactuando incluso con el Círculo Rojo y estar debatiendo estos temas que, como bien decían, ¿no? Antes, ¿cómo se elige un consejero o consejera del INE o del INAI? Pues sí, efectivamente no eran temas que estaban en nuestra discusión cotidiana. Hoy lo están. ¿Es porque estamos muy politizadas y politizados y lo llevamos a las redes o las redes, digamos, han maximizado estas discusiones para politizarnos también fuera de ellas? ¿Qué fue primero, pues? Claro, el huevo o la gallina. Sí. ¿no? Indiscutiblemente las redes han sido el gran dinamitador de la generación de la opinión social, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Revolución, donde precisamente hago un recuento y un análisis sobre todos los movimientos sociales. Recordemos todo lo que sucedió en 2011, 2012, en países muy distintos, ¿no? Veíamos acampados en España, protestas en Islandia, acampados en Nueva York, todo lo que sucedió en los países árabes, etcétera. Entonces, todo eso se dio gracias a las redes sociales, ¿no? La autoorganización de comunidades que se manifestaron y en algunos casos lograron cambios significativos. En este momento de la actualidad, las redes sociales, se han infestado, ¿sí?, de esta, tendencia hacia la manipulación y dejando de lado, por ahí lo dijeron muy bien hace ratos, las acciones importantes en redes. Antes, hace algunos años, unos 5 años, lo más importante era compartir contenidos. Digamos que eso era lo que generaba alcance. Yo realicé diversos estudios en Facebook y en Twitter. Y después se comprobó que es el comentario el que genera alcance, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la conversación entre personas, es la interacción orgánica la que finalmente dinamita las interacciones en línea o digitales. Entonces, pero ¿qué ha pasado? Bueno, lo vemos en Twitter, tú pones una opinión y te llueve, ¿no? De todo tipo de comentarios. Entonces, pues muchas personas tienen miedo, incluso lo dicen abiertamente, ¿no? Yo no quiero comentar nada porque pues luego salen cuestiones ahí de ataque, ¿no? Entonces, sí ha cambiado bastante las redes en muy poco tiempo. El análisis e investigación que se hace, si hace 2 años teníamos una idea, a lo mejor ahorita ya es distinta, ¿no? Hace 5 años no contábamos con TikTok, ahora pues todos los jóvenes usan esa plataforma para ver contenido de todo tipo. Entonces sí, el análisis de las redes se va a incrementar debido a su impacto en las sociedades, en la sociedad actual. Bueno, a ver si nos dura, porque ya en Estados Unidos están empujando fuerte para quitar justo TikTok, ¿no? Pero bueno, eso es materia de otra polémica en redes. Déjenme ir a la pausa con nuestra encuesta. Le estamos preguntando a quienes nos acompañan en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram lo siguiente. ¿Cómo consideras que se ha desarrollado hasta el momento el proceso electoral en el Estado de México? Saque, pues, el arranque. A, democráticamente, B, con infodemia, C, con violencia política o D, otra opción libre para opinar. Seguimos en @canal14mx en estos minutos de pausa y regresamos con el último bloque. Se cree que el vicesecretario autonómico puede estar relacionado con un caso de manipulación de concurso público. Calladito con el tema de Paco hasta que pase todo, ¿entendido? Tiene pinta de que alguien ha metido la pata o se ha ido de la lengua. Piensa bien con quién coño has estado hablando y de qué durante este mes. Al filtrarse la grabación de esta conversación entre uno de los nombres fuertes del partido a nivel autonómico, el vicesecretario Manuel López Vidal. Cinema 14 presenta El Reino. Función estelar. Lunes, 22 horas. Continuamos en Debate Público.
Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. Películas, cortometrajes y documentales que te acercan a tus causas. Estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Padre, enséñeme a pecar. Lo que estamos haciendo no está bien, pero por tu amor soy capaz de todo. Tranquilo, nadie me vio. Usted no sabe lo que es la cárcel. Pues agarra más aire y bastante, porque lo vas a necesitar. Cinema 14, mucho más que cine. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. Gracias otra vez por seguir con nosotras y nosotros en Polémica en Redes. Para este tercer y último bloque quisiera preguntarles por este gris legal. Digamos que se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos años, de si deberíamos ponerle ciertos candados al INE, si deberíamos ponerle ciertos candados a los partidos políticos, al Tribunal Electoral, ¿no? Como que todos estos organismos han estado sobre la mira. Y cuando hablamos de todas estas posibles reformas, siempre se discutió la posibilidad de regular las redes sociales, que son el siguiente gran reto justo en las campañas. Y como que no lo logramos del todo, ¿no? Siempre quedó ahí bueno, pero WhatsApp cuenta o no como gasto de pre-campaña, bueno, pero si mi esposa es influencer, ¿no? ¿Me pueden multar o no? Como que todavía hay muchos grises que sería importante discutir en el futuro inmediato, digamos, bueno, corto y mediano plazo, respecto a las redes. Y en ese sentido preguntarles, ¿creen que nuestras políticas y políticos y futuras políticas y futuros políticos están usando responsablemente las redes? Porque quizá bailar puede ser inofensivo, ¿no? Pero a lo mejor sí están aprovechando justo la plataforma de una manera no responsable. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo están particularmente en el Estado de México estas dos candidatas usando a su favor estos grises aún legales? Pues creo que ya lo había comentado en otra ocasión. La regulación es todavía utópica, ¿no? Porque para ello las grandes empresas, como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tendrían que acceder a las regulaciones que implemente el país, ¿no? Entonces el país debería obligar a estas empresas a seguir la normativa de lo que se está dictando. Y eso está bien difícil, ¿no? Está bien difícil que se genere esa regulación, porque además hay otras demandas que se han hecho a través de esa solicitud, ¿no? De regulación para evitar que no haya tantos perfiles falsos, que no haya tanta violencia en el espacio digital, que Twitter restrinja la edad en la que te puedes inscribir, ¿no? O cualquier otra red restrinja la edad a la que puedes ingresar, ¿no? Por todos los peligros que representan, el anonimato que hay también tras el espacio digital. Entonces, miras para la regulación, lo veo bastante difícil. Estados Unidos pues tiene otras políticas, ¿no? Y además que TikTok, pues, digamos que es algo global y hegemónico y también tiene que ver con disputas de poder, de tecnología, escapa un poco de ello, ¿no? Entonces, si lo centramos ya en las campañas políticas que se están llevando a cabo en este momento, pues me parece que sí, obviamente van a utilizar, ¿no? Estos bots, estas redes que se pueden utilizar, en las que pueden potenciar un mensaje y comprar una granjita y aventarse, no sé, un tweet que va a tener un fuerte alcance, ¿no? Probablemente, o pautear y pagar por esa pauta, que pueden no hacerla a su nombre, ¿no? Puede hacerla otra persona con su respectivo descargo de responsabilidad y ahí se lava las manos y no lo tiene que auditar, porque no lo hizo el candidato o candidata, ¿no? Entonces ya hay otro tipo de regulaciones que tienen que ver con los influencers, ¿no? Se vio la experiencia del Partido Verde,
¿no? Que ya justamente por esos vacíos legales que se aprovechan, pues ya había sido reiterativo, ¿no? Porque no lo hizo una ocasión, lo hizo varias, ¿no? Entonces fue de, bueno, el árbitro electoral ya tomó cartas en el asunto, pero lo hace sobre la experiencia, ¿no? No es como que diga, vamos a regular esto. No pasa, ¿no? Es sobre lo que ya sucedió, es que se van dando esos avances y esas modificaciones a nuestra ley electoral, pero de otro modo no sucedería, no pasa, ¿no? Es utópico. Entonces creo que van a seguir aprovechándose y se va a potenciar los mensajes después del debate. Yo creo que sí es difícil, pero por lo menos tenemos una guía que son las cuentas falsas. O sea, yo creo que sí podremos exigir a Twitter. De hecho, los socios le están exigiendo que las cuentas sean reales y que sean reales el número de cuentas falsas que está diciendo Elon Musk que tiene Twitter. Yo creo que se puede empezar por combatir cuentas falsas porque estamos viendo que en las campañas electorales, incluida el Estado de México, a partir de cuentas falsas, como nos dice Carlos Augusto, y de cuentas bots, están manipulando la conversación. Y yo creo que es a partir de la manipulación de la conversación que los políticos se han sentido cómodos en las redes sociales. Yo recuerdo hace 10, 11 años que platicábamos de la primavera árabe, incluso el 132 en México, los políticos no estaban cómodos en las redes sociales y éramos nosotros los que imponíamos una conversación. Queríamos saber qué estaba pasando en el país y le exigíamos a través de las redes sociales a los políticos que nos hablaran sobre eso. Después los políticos se sienten cómodos con los bots y con las cuentas trolls y ellos imponiendo una conversación. Creo que si empezamos a limpiar las redes sociales de esas cuentas bots, vamos a empezar a hacer que los políticos no estén cómodos en las redes sociales y una vez más a que seamos nosotros los usuarios y los electores los que impongamos una conversación en redes sociales que nos ayude a airear algo de esta conversación. Maestro Carlos. Sí, precisamente quisiera, si pueden poner la gráfica que se llama dinámica de tweets en menciones. En ese análisis se ve muy claramente cómo operan, digamos, sería la siguiente, se empieza con dinámica de tweets en menciones. Y se ve cómo las, digamos, actividades, digamos, de los usuarios reales o humanos dejan un patrón, ¿sí? Un patrón que se puede ver contrastando con el patrón de interacción de cuentas automatizadas o bots. Esto, digámoslo así, pues evidencia que sí hay un uso indiscriminado de cuentas falsas en las redes sociales. Es una gráfica que se llama dinámica de tweets. Yo creo que sería muy importante poder ubicarla, porque ahí se ve, digamos, es muy claro, ¿no? Las personas humanas, reales, pues tienen ciertos patrones de actividad, ¿no? Ahí está. Y podemos ver en esos espacios, pues son las horas de la noche e incluso las horas de la tarde donde pues se come o se descansa un poco, donde la gente deja de retuitear, de interactuar con contenidos. Los otros tweets, esas líneas, digamos, son los tweets que son apoyados indiscriminadamente a la hora que sea, ¿no? Entonces, cada puntito de esa gráfica es un retweet. Entonces significa que se fueron apilando por cada tweet y vemos cómo hay sí diferencias significativas entre la actividad de usuarios reales, personas comunes y usuarios automatizados o cuentas bot. Entonces es muy claro que si hay una incidencia, lo hacen para lograr, digamos, que al exponer que ese contenido, ese tweet tiene un gran número de retweets, pues quiere decir que es apoyado socialmente, lo cual es una manipulación, porque eso es falso, ¿no? Es una manipulación automatizada. Entonces sí tenemos que ir avanzando en la regulación de este tipo de actividades que son nocivas para la conversación social orgánica. Pues todos los políticos quieren ser influencers. Ahora que decían esto de estar cómodos en las redes, justo pareciera que es como una presión para ellas o para ellos ahora, ¿no? Verse naturales, porque la verdad es que luego suben unas cosas que hasta es como el meme, ¿no? De, ay, parece la tía o el jajaja, que no lo hace muy bien. Pero yo pienso, por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, que se la pasa hablando de las benditas redes sociales como un espacio de información, pero él tuitea, digamos, pues muy esporádicamente, de forma, ¿no? Como no retuitea, no conversa, o sea, él más bien comunica, digamos, unilateralmente de vez en cuando. Olvídense de TikTok, o sea, ¿no? Y aún así ganó una elección, ¿no? Entonces, como que también creo que hay que ponerlas en su debida proporción en cuanto a si tienen que ser influencers nuestras figuras,
sin quitarle obviamente el peso a las estrategias alrededor para colocar ciertos mensajes, ¿no? Y en ese sentido quisiera cerrar preguntándoles también qué otras conversaciones paralelas a la campaña, los debates y la elección vamos a ver. Veía, por ejemplo, yo en muchos tweets donde se menciona a Delfina y a Alejandra del Moral, el INE o a Guadalupe Tadei, ¿no? Como diciendo, sí es un momento para ellas, pero también para el INE de prueba. O sea, como que esta campaña significa muchas cosas y la conversación alrededor de ellas dos, feminismo, violencia de género, no hablarles de esto, la credibilidad del INE rumbo al 24. Hay un montón de conversaciones paralelas que vamos a seguir junto con ellas, literalmente ellas, su persona, y los equipos que ya nos han dicho operan, digamos, todo esto, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver en la conversación partidos políticos, vamos a ver INE, como bien lo mencionas, vamos a ver corcholatas presidenciables, ¿no? Creo que ahorita estamos en un momento coyuntural en el que se va a desarrollar mucho la conversación en referencia a las elecciones del 2024. Y mucho contenido vamos a ver de eso, ¿no? Que si desaparece el PRD, por ejemplo, ¿no? Porque tal vez ya no le alcance el porcentaje. No había pensado eso, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Es algo que también se ha insertado en la discusión, ¿no? De qué pasó con el PRD, que cada vez va perdiendo más y más y más porcentaje de adeptos. O si el PRI va a perder el último bastión que tiene, ¿no? Dentro del país como un partido, y que además es uno de los estados, si no es que el más importante, ¿no? En cuanto a elecciones, ¿no? Económicamente, bueno, ya se pelea con la Ciudad de México, pero en cuanto a las elecciones, el Estado de México es el bastión, el más importante. Entonces, la conversación yo creo que se va a seguir enfocando a las elecciones porque estamos a nada, estamos a un saltito de las del 2024, de los presidenciables y además de las alcaldías y de todo lo que se viene, todo lo que implica la elección del 2024. Entonces, el espacio digital, sin duda, va a seguir siendo un lugar para el debate, para el diálogo, para la polémica y próximamente entre Morena, ¿no? Digamos que es el partido que ahí se va a disputar entre los presidenciables y vamos a ver un montón de mensajes en los que se van a debatir y que van a discutir porque están peleando, pues, la bandita, ¿no? ¿Quién va a ser el que elija el dedito, como en algún momento? Lo que diga mi dedito. Sí, con lo que diga mi dedito. Justo ahora se ha posicionado que no es para allá. Perdón, me dicen que tenemos 2 minutos, entonces, ¿con qué nos vamos, Gustavo y Carlos? Yo esperaría escuchar feminicidios en el Estado de México, una discusión seria de feminicidios, una discusión seria de seguridad en general y de transporte público, algo que conecte a la Ciudad de México con el Estado de México, que haga menos difícil el traslado a tanta gente que viene del Estado de México a la Ciudad de México. Yo creo que esos 3 temas que se toquen seriamente, al menos en la campaña, me gustaría y esperaría verlos. Pues al momento no ha sido, pero es nuestra primera polémica al respecto. Ya veremos justo la evolución en las siguientes semanas. Carlos, ¿con qué nos vamos? Yo espero que cambien la ruta de lo que han venido haciendo con la campaña sucia, principalmente en contra de la maestra Delfina. Como les decía, estas redes, estos bots, en paralelo atacan al presidente y a la candidata de Morena. Incluso recientemente hubo un video ahí sobre una rata que decían hay un ser vivo ya en el AIFA, ¿no? Y lo ligaron con el tema de la candidata de Morena. Decían, no, bueno, pues ahí se vio ya la candidata en el aeropuerto. O sea, es una noticia falsa. Completamente ese video era del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, siguen insistiendo en eso, ¿no? Yo espero que se cambien de estrategia la oposición en conjunto, PRI, PAN y lo que queda del PRD, y realmente hagan sus propuestas. Espero que puedan tener esa capacidad de dejar a un lado la garra sucia y ser más propositivos. Pues este es el primer análisis que hacemos sin debates. Como ya decían, seguramente ese será el primer pico, digamos, para subirle el punch a las campañas. Entonces, si me permiten, dejamos esta conversación abierta para cuando, pues sí, pase este momento y veamos la evolución de la conversación. Muchísimas gracias, Citlali, Gustavo, muchísimas gracias al maestro Carlos. Gracias sobre todo, como siempre, a nuestra audiencia por acompañarnos, a la producción que hace posible este programa. El resultado de nuestra encuesta es el siguiente. ¿Cómo consideras que se ha desarrollado hasta el momento el proceso electoral en el Estado de México?
Democráticamente 17%, la verdad es que le fue bastante bien esa respuesta, yo no la hubiera esperado. Con infodemia 55%, con violencia política 25% y otra opción 3%. También lo guardamos para compararlo un poco más pegadito al día de la votación. Gracias y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.